lo que tenemos es una mala técnica de inyección. Y esto lo he puesto para recordároslo, que la técnica de inyección es muy importante para evitar la lipodistrofia o la lipohipertrofia y el cambio de la aguja de la insulina rápida en cada inyección. ¿Por qué? Pues porque esto hace, el que la aguja se despunte con cada inyección, hace que la insulina no se absorba de la forma correcta y por lo tanto no ejerza su efecto tal y como nosotros esperamos, que es de la manera más óptima. Otra cosa que tenéis que aprender es la fisiología normal de la glucosa y de la insulina, porque conociendo cómo es esto en sujetos sanos, en sujetos no diabéticos, podéis intentar remediarlo en sujetos diabéticos. Bueno, pues en no diabéticos se está produciendo continuamente una cantidad de insulina que es a la que llamamos insulina basal. Lo estoy dando con la flechita. Y luego, a cada ingesta de comida se produce un bolo o una secreción de insulina rápida, ¿vale? Esa secreción de insulina rápida, que yo muchas veces le digo, le da un puntapié al páncreas y suelta un churretazo de insulina, en basto, lo digo en basto, es proporcional a la cantidad de hidratos de carbono que esa persona está ingiriendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que queremos nosotros hacer con los diabéticos tipo 1. Vamos a hablar solo de los tipo 1, porque de los tipo 2 sería en casos muy avanzados cuando ya hay una insulinopenia importante. Esto es lo que queremos remediar. Por favor, cerrar los micrófonos porque estoy oyendo ruido de base, ¿vale? Entonces, para la insulina basal ya tenemos la insulina muy fácilmente conseguida, que son los análogos de acción lenta. Pues muchos estaréis con Tresiba, otros con Lantus, Toujeo, Abasaglar. Eso ya lo tenemos resuelto. En relación con los bolos de insulina antes de cada comida preprandial, pues lo tenemos que conseguir adecuando esa cantidad de insulina a la cantidad de ingesta que vamos a hacer en cada comida. Por eso he puesto la jeringa en diferente color. No es lo mismo lo que comemos en el desayuno que lo que comemos en el almuerzo, en la merienda o en la cena. La insulina siempre debe de inyectarse antes de la comida. Con los análogos rápidos de insulina, pues os tenemos dicho, inyectarla cuando vais a comer, no 20 minutos antes, no hace falta. Incluso a veces se puede inyectar inmediatamente después de haber ingerido. Bien está, pero todos los días y a todas las horas os tenéis que poner la misma dosis de insulina rápida. No, ¿verdad? No. ¿Es lo mismo tomarse un café con leche que tomarse un café con leche con una magdalena? ¿Es lo mismo tomarse un plato de lenteja o de fabada o de arroz que tomarse un plato grande de fabada, de lenteja o de arroz? ¿Es lo mismo merendar una pera que merendar una pera y un trozo de tarta de queso? ¿O es lo mismo cenar una pizza y una ensalada que un kebab y una ensalada? ¿O que una pizza y un kebab? Pues no. En estos casos habrá que aumentar la dosis de insulina rápida. Y aquí es cuando viene realmente el conflicto de muchos diabéticos, de muchas personas. ¿Cuánto? ¿No? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar responder. ¿Cuánto me subo si hoy me voy a comer unos churros con chocolate? ¿Cuánto me debo de poner si hoy me voy a ir con mis amigos de excursión y me voy a llevar un bocadillo y probablemente allí estemos toda la tarde pues bebiendo, comiendo y otras cosas? En fin, pues eso lo vamos a hacer, lo vamos a calcular valorando cuántas raciones de hidratos de carbono hay en cada comida. Y eso hay que pensarlo, ¿vale? Eso no es las raciones del bar que os bajáis ahí en Mancha Real, que hay un montón de bares y en Torre del Campo y en Jaén, esos bares que tienen tantas raciones, tantas tapas ricas. No, no nos referimos a esas raciones, ¿vale? Sino que nos referimos a que cuando tengamos la comida delante, sepamos identificar qué alimentos llevan hidratos de carbono, cuáles no llevan hidratos de Mira, carbono, perdón, y dentro de eso, qué cantidad de hidratos de carbono lleva esa comida. ¿Hasta aquí bien?
Celia, ¿bien? Piedad, es que he silenciado los micrófonos. Ya. Si quieres te lo reactivo. No. Hasta aquí bien, tú me lo dices y si alguien levanta la Sí. mano le das paso, ¿vale, Celia? Sí. Bueno. La dieta por raciones tiene unas ventajas y es que permite flexibilizar el tratamiento. Una flexibilidad que va tanto en la cantidad de la comida como la calidad de la comida, como los horarios. No tenéis que tener un horario fijo. Eso, mucha gente que dice, no, es que yo trabajo de noche y tengo un día turno de noche, otro día turno de día, y a mí me viene fatal. No pasa nada. Da lo mismo que comas a la 1 de la tarde para irte a trabajar a las 3, que comas a las 4 de la tarde, que es cuando vuelves del trabajo. El tratamiento que nosotros llamamos, y vosotros llamáis también bolo basal, es decir, bolo de insulina por cada comida e insulina basal una vez al día, permite la flexibilidad de las comidas y asimismo un mejor ajuste de la dosis de insulina rápida. ¿Cuándo está indicado? Pues en las personas con diabetes tipo 1 que está con este tipo de tratamiento o bien en las personas con diabetes tipo 1 que utilizan los sistemas de infusión continua de insulina. ¿Cuál es el inconveniente realmente? Pues el inconveniente realmente es la educación y el entrenamiento. Esto sí que ya depende mucho de vuestra educadora, pero sobre todo también depende de vosotros, de que cada vez que os pongáis delante de un plato de comida, sepáis identificar los hidratos de carbono y calcular las raciones de hidratos de carbono que tiene cada comida. Y de pensar cuál es vuestra sensibilidad a la insulina, ¿vale? Para poder calcular exactamente la dosis de insulina rápida que os tenéis que poner en ese momento. Los alimentos los clasificamos en 3 grupos fundamentales: los que llevan azúcar, es decir, hidratos de carbono, proteínas o grasas. A efectos prácticos, a nosotros nos interesan los hidratos de carbono. Y dentro de los hidratos de carbono tenemos los lácteos, leche, yogur, los farináceos, el pan, las tostadas, las patatas, la pasta, el arroz, las legumbres, las frutas, todas las frutas llevan azúcar, o las verduras y las ensaladas. Estos son los que nos interesan a nosotros porque son los que realmente hacen que suba el azúcar en sangre, que puedan alterar el nivel de glucosa en sangre. Y luego están los alimentos proteicos, que son carne, pescados, quesos y huevos, que esos no llevan azúcar. Ni el huevo, ni la carne, ni el pescado lleva azúcar, salvo que os lo comáis con pan o patatas. Y las grasas, como el aceite, la mantequilla, las aceitunas, los frutos secos, etc. Y luego, hay un concepto importante en relación a los hidratos de carbono, que es el índice glucémico. Ahí ya se os empiezan a juntar conceptos que pueden llevaros a confusión. El índice glucémico hace referencia a la elevación de los niveles de azúcar en sangre que produce la ingesta de un determinado alimento. Y eso va a depender de si el hidrato de carbono es simple o es complejo, de la cantidad de fibra y grasa que los vaya acompañando y también de la forma de cocinado. Pero también el índice glucémico va a depender de cada persona. No es lo mismo un chico joven, deportista, delgado, que una persona adulta con una obesidad que tiene una resistencia a la insulina, o una persona anciana o una embarazada. Por lo tanto, esto tiene que ser válido para cada uno de nosotros y es personal e intransferible. Mirad, esto hace referencia a cómo sube el azúcar, en esta gráfica se ve muy bien, a qué velocidad sube el azúcar cuando ingerimos hidratos de carbono de absorción rápida, es decir, con hidratos de carbono simples, pan, patata, arroz, chocolatina, bollo, pues hacen un pico de glucosa muy brusco, muy precoz y muy alto. Sin embargo, los hidratos de carbono de absorción lenta, los que son complejos, también suben el azúcar, pero lo hacen más lentamente. Y luego hay otro concepto que es la carga glucémica. No quiero que os confundáis con una cosa y con otra, pero sí es verdad que la carga glucémica también es personal para cada uno de los alimentos que conocemos. Entonces, hay alimentos que tienen una carga glucémica muy baja, como son las frutas en general o las legumbres. Hay otros que tienen una carga glucémica media, como el helado de agua,
pizza, las patatas cocidas, dime. O una carga glucémica muy alta, que son el arroz blanco, ya sabéis que el arroz sube mucho el azúcar en sangre, el pan de hamburguesa porque lleva azúcar, los macarrones o la pasta en general, las bebidas isotónicas o el maíz dulce, el maíz de data. Bien. Ahora llegamos, ¿hasta aquí todo bien? ¿O hay alguna duda? Yo tengo una duda, Piedad, soy Salomé. Hola Salomé, dime. Bueno, con respecto a esto que has explicado del índice glucémico, que yo lo que has dicho más o menos lo sabía y desconocía que es personal intransferible, como has dicho. O sea, que luego para cada persona es totalmente, o sea, que hay factores que influirán. Claro, porque el índice glucémico hace referencia a cuánto de veloz sube el azúcar en sangre Sí. a la ingesta de un alimento determinado. Pero Entonces, eso puede tener que ver, o sea, puede cambiar en un momento dado en una misma persona. no, el índice glucémico del alimento en sí no cambia, lo que cambia es la velocidad con la que a ti te sube el azúcar ese alimento. ¿Vale? Bueno, Es decir, sí, es que eso va a depender no solamente de una persona a otra, sino a lo largo del día, en la misma persona. en la misma persona. Vale. Es que yo Porque hay veces que noto va a cosas depender y incluso de la temperatura corporal, va a depender de la temperatura ambiental, de la forma de cocinado, de si la ingesta es en frío o en caliente, de la estación del año. En las mujeres va a depender mucho del momento del ciclo menstrual, ¿vale? La velocidad con la que un alimento te sube a ti el azúcar en sangre va a depender de muchas cosas, ¿vale? Por eso va a cambiar. Es que eso hay que tenerlo en cuenta y presente. Luego después cuando calculamos la ratio de insulina por hidrato de carbono, ¿vale? Por eso quiero que os vayáis quedando con el hecho de que esto es algo individual. No os vale a vosotros, a cada uno de vosotros no le vale lo que le vale al que tenéis al lado, ¿vale? Lo que le vale a Salomé no le vale a José Guillermo. Y lo que le vale a José Guillermo no le vale a Rafa. Y lo que le vale a Rafa no le vale a Pablo, evidentemente, ¿vale? Y tiene esto que ver con con la respuesta que tiene el organismo a la insulina, quiero decir, que de un momento a otro es la misma persona. Te hablo, por ejemplo, en mi caso concreto. Yo desde que me pusieron bomba hace un año y pico. Y entonces hay momentos del día, por ejemplo, en el desayuno, que tengo que ponerme la insulina mucho antes de la hora de desayunar, pues porque si no, no hay forma de bajarme el azúcar. Y llevo como 3 semanas, 2, 3 semanas, que me pongo la insulina y como espere más o sea, yo estaba acostumbrada a esperar bastante y ahora como espere más de lo que normalmente estaba esperando, me da la bajada. Y eso no me estaba pasando nunca, o sea, llevo un año con la bomba y ahora es como que ponerme la insulina y que me haga efecto ha cortado muchísimo el plazo. En el desayuno sobre todo, porque yo en el desayuno llego a veces hasta media hora desde que yo me he puesto la insulina hasta que yo he visto que me ha empezado a hacer efecto, porque como tengo la bomba con el sensor lo puedo ver, ¿no? Pero en cambio llevo esas 2 semanas en las cuales de pronto me pongo la insulina y al cuarto de hora estoy en bajada. Digo, si yo no aguantaba media hora. Vale, y claro que eso sí. también de un momento a otro te puede cambiar porque yo no me Cambiar, estaba pasando. te estoy diciendo que cambia continuamente a lo largo de la vida de esa persona, pero sobre todo en tu caso es que al cambiar a una bomba no es lo mismo que el uso de un análogo de lenta, ¿vale? No, pero yo estaba usando bomba, llevo un año usando bomba, un año y pico. Vale. Y empecé de esta manera y ahora llevo una semana que como me ponga la insulina, de hecho es que me da bajada casi en todas las comidas. La insulina te la pones en bolo, en el bolo que tienes codificado en la bomba. Sí, vamos, yo le digo las raciones que me voy a comer, pero como siempre, o sea, que llevo así, ya te digo, en septiembre hizo un año. Y ahora últimamente es que no, es que siempre que me la pongo, como intento esperarme lo que yo estaba acostumbrada a esperar y que antes me iba muy bien, pues ahora me da bajada. Bueno, pues ahora como ya... Ahora constantemente tengo la reacción a la insulina más rápida que como ha estado siempre. Ha mejorado tu sensibilidad a la insulina, es lo que quiere decir. Es que, sí, si eso se llama así, es que no lo sabía. Pero claro, has mejorado tu sensibilidad a la acción de la insulina. Pues claro que sí, que puede cambiar a lo largo de la vida de una persona. Ya te lo he ahora dicho. lo que tendré es que rectificar esos tiempos, intentar acortarlos para ver que no me den esa bajada. Claro. Y entonces ahora vamos a ver el concepto de ración, porque esto también es confuso. La ración es el alimento, la cantidad de alimento que contiene una determinada cantidad de su principal nutriente. Eso es una ración. Puede ser para hidratos de carbono, para proteínas y para grasa. Entonces una ración siempre equivale a 10 gramos.
es la cantidad de alimento que contiene 10 gramos de su principal sustancia nutritiva, ¿vale? Pues para el azúcar, 10 gramos de azúcar es una ración de hidratos de carbono, 10 gramos de mantequilla es una ración de grasas, ¿vale? Si dos alimentos tienen la misma cantidad de nutrientes, pues son equivalentes, es decir, 10 gramos de azúcar, que es una ración que contiene 10 gramos de hidratos de carbono, equivalen, por ejemplo, a 20 gramos de pan, ¿vale? Entonces, equivalente es 10 gramos de azúcar, 20 gramos de pan. Así podéis hacer intercambios de alimentos cuando queráis comer raciones fijas, cuando queráis mantener una dieta que son raciones fijas en desayuno, comida y cena, que es lo que hacen muchos diabéticos tipo 2. ¿Y en España qué llamamos ración de hidrato de carbono? Pues el alimento que aporta 10 gramos de hidratos de carbono. Insisto, como el sobrecito de azúcar que pesa 10 gramos, eso es una ración. A partir de aquí, este es nuestro alimento, digamos, índice. A partir de aquí calculamos el contenido de hidratos de carbono y de raciones de hidratos de carbono que tienen el resto de los alimentos. Entonces, una ración de grasa contiene 10 gramos de grasa, una ración de alimentos proteicos contiene 10 gramos de proteína y estos no suben el azúcar, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa? Las raciones de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque estos sí que elevan la glucosa. ¿Qué se pretende conocer? Pues qué alimentos contienen hidratos de carbono y cuántos gramos y cuántas raciones tiene esa cantidad de alimento en hidratos de carbono. Convertir los gramos que tiene ese alimento en raciones. Por ejemplo, el pan. El pan, mucha gente se confunde con el pan. El pan contiene agua, contiene aceite, contiene proteína, contiene harina. Pero solamente la mitad del pan normal blanco estoy hablando, contiene realmente hidrato de carbono. Por ejemplo, este bollo de pan que pesa 80 gramos, en realidad tiene solo 40 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, solo tiene 4 raciones de hidratos de carbono. Esto viene en relación a los alimentos que son del grupo de los farináceos, ¿vale? Que son alimentos que se pueden convertir en equivalentes. Las legumbres, los garbanzos, las lentejas, las habichuelas blancas, los guisantes, son alimentos equivalentes. ¿Por qué? Porque 100 gramos de esos alimentos son iguales o contienen la misma cantidad de hidratos de carbono, ¿vale? El arroz no es equivalente porque 100 gramos de arroz contienen más hidratos de carbono que 100 gramos de lentejas, ¿vale? Por eso es importante que conozcáis este concepto. Las verduras. Pues bueno, las verduras en general, aproximadamente un plato de verdura equivale a una ración. No es lo mismo la verdura fresca en ensalada que la verdura que hay que cocer. Porque, por ejemplo, la calabaza, las habichuelas verdes, los calabacines o las coles de Bruselas o las alcachofas tienen más azúcar que la lechuga, por ejemplo. Así, de manera gráfica, un plato de verdura es equivalente a una ración, para que no os equivoquéis a la hora de contar raciones, para que no tengáis que andar pensando y ahora cuánto es una ración de hidrato de carbono en este plato que me estoy comiendo. Para que no tengáis que estar pensando en esto. ¿Y aquí cuánto hay? ¿490, 843? Pues para eso también tenéis una cosa que es muy fácil, que es pesar los alimentos, ¿vale? Pesar los alimentos es fundamental, por lo menos al principio del entrenamiento. Una vez que ya tenéis rodaje, no hace falta que los peséis. Podéis calcularlo con arreglo a medidas específicas. Tenéis a mano también otras herramientas, que son, por ejemplo, esta que me gusta mucho, y no quiero hacer propaganda de Roche, pero a mí me gusta mucho esta guía, que es la que yo utilizo en la consulta. Esta la he traído aquí porque es lo que yo habitualmente le digo a los diabéticos, que se la descarguen en el ordenador, que es la guía práctica de Roche, de contar hidratos de carbono. ¿Por qué? Pues porque es muy gráfica. Te vienen los platos con sus medidas y la cantidad de alimento que contiene cada plato. Desde la verdura hasta una ensaimada, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues os he puesto las habichuelas verdes y los tomates, pues para que veáis que 200 gramos de habichuelas verdes es una ración y 300 gramos de tomate es una ración. Luego, cuando os ponéis a comer una ensalada, más o menos no tenéis que quebraros mucho la cabeza. Con mirar esta guía podéis saber exactamente, más o menos, de manera aproximada, lo que estáis comiendo.
Con respecto a las frutas, podéis comer cualquier fruta, pero tenéis que saber que, por ejemplo, 50 gramos de plátano, uva, higos, chirimoya o nísperos equivalen a 150 gramos de melón, sandía y pomelo. ¿Y esto por qué? Pues porque el melón, la sandía o el pomelo tienen un alto contenido en agua, cosa que no tienen los plátanos. ¿Esto significa que no podéis comer plátano? No. Significa que si el plátano pesa 50 gramos es una ración y que si os queréis comer una ración de melón y sandía y pomelo son 150 gramos de melón, sandía o pomelo. ¿Vale? La naranja, que estamos en el tiempo de las naranjas. Una naranja pequeña aproximadamente es una ración. Una naranja washingtona de las gordas, pues es aproximadamente 2 raciones. Los plátanos, volvemos a lo mismo. 50 gramos de plátano es una ración. 100 gramos de plátano son 2 raciones de hidratos de carbono. La leche es muy fácil. La leche, un vaso de leche siempre tiene una ración. Tiene 10 gramos de hidratos de carbono. Ya sea leche entera, como si es leche desnatada, porque a la leche desnatada lo que le hemos quitado ha sido la grasa, pero le hemos dejado el azúcar que lleva la leche. ¿Vale? La leche, el queso fresco, el queso tiene muy poca cantidad de hidratos de carbono, tanto el queso fresco natural como el queso manchego semidesnatado como el queso en loncha. ¿Significa esto que podéis comer queso manchego semidesnatado a lo que os dé la gana? No. Significa que cuando contéis la cantidad de hidratos de carbono, cuando estáis comiendo una tapa de queso, que sepáis que la cantidad de hidratos de carbono que os aporta el queso es prácticamente muy pequeña, ¿vale? Que para comeros una ración de hidratos de carbono con queso semimanchego, os tenéis que tomar, bueno, pues como 1/4 de kilo de queso. Nadie se come 1/4 de kilo de queso, vamos, digo yo. El yogur, igual. Solamente tiene media ración. Un yogur natural, desnatado, sin azúcar, tiene 0,65 gramos de azúcar, que eso equivale aproximadamente a media ración. También tenéis otras posibilidades, que son la utilización de otras medidas, como por ejemplo los vasos de agua o las cucharadas soperas o las cucharadas de desayuno. Si nos fijamos en el arroz, pues un vaso de agua de arroz, 200 gramos de arroz, llevan aproximadamente 5 raciones. ¿Por qué? Porque 80 gramos de arroz son 2 raciones, 200 gramos de arroz son 5 raciones. Para el azúcar, pues si 10 gramos de azúcar es una ración, 250 gramos de azúcar son 25 raciones. Y así sucesivamente lo tenéis que ir haciendo con todos los alimentos. Por eso es importante que tengáis alguna guía que os explique qué contenido en hidratos de carbono tienen los alimentos que habitualmente consumís. Otro motivo para que os paréis un poquito a pensar es el etiquetado de los alimentos. En el etiquetado viene especificado el contenido de hidratos de carbono por cada 100 gramos o 100 mililitros de alimento. Por ejemplo, para la leche, esto lo he sacado yo de la leche del día, pues veis cómo son 4,6 gramos por 100 mililitros. ¿Vale? Luego, un vaso de leche pues va a tener una ración, porque son 200 mililitros. Para los garbanzos son 36 gramos por cada 100 gramos de garbanzo. Luego, son 3,6 raciones de hidratos de carbono lo que tiene 100 gramos de alimento, 100 gramos de garbanzo. ¿Vale? Los espaguetis pues son los que tienen más cantidad de hidratos de carbono, porque tienen 74 gramos por cada 100 gramos. Pues ya sabéis, ya tenéis que hacer la conversión. Si me como 100 gramos de espaguetis, me estoy comiendo 7 raciones de hidratos de carbono. Y el tomate frito igual. O sea, fijaros en el etiquetado de los alimentos a la hora de calcular las raciones de hidratos de carbono que estáis consumiendo. En yogur es muy fácil, ¿vale? Y ahora sí quiero que le abran los micrófonos, Celia. Por favor. Sí, estoy en ello, Piedad. Eso. Abre los micrófonos porque quiero que me digan de todos estos alimentos cuáles llevan hidratos de carbono y cuáles no.
¿La gente puede activar los micrófonos? Sí, o- sí lo pueden activar. Porque ya. yo creo que tienen permiso. Sí. Vale, pues Se entonces, puede activar de Activarlo forma vosotros. sin personal. problema. A ver, de estos alimentos que veis en pantalla, ¿quién se atreve a decirme cuál no lleva nada de hidratos de carbono? La La chuleta. chuleta y el huevo. La chuleta y el huevo. Muy bien. ¿Y la paella? Esa sí lleva, no lleva arroz. Sí, a ver, ¿quién sería capaz de decirme cuántas raciones de hidratos de carbono hay en esa paella? 3. Es difícil, pero bueno, de manera aproximada. 4. 3 o 4, queda entre 3 o 4. 4. 4 raciones lleva. Muy bien, Katy. ¿Por qué? Porque pesa aproximadamente unos 250 gramos y esos son unos 40 gramos de hidrato de carbono, luego lleva 4 raciones. Y para el cocido, a ver, el cocido ya veis que lleva muchísimo adorno, Que lleva mucha pringue, lleva Pero mucho la pringue adorno. pero de grasa. garbanzo a lo mejor hay 2 raciones. 2 raciones. Lleva un poquito más, porque lleva un poco las más. La raciones. patata. Porque la pringue, la grasa, Eso, la Ah, pero patata, es la que patata. claro. Si nos La ponemos ya muy zanahoria, quisquillosos, la proteína. la zanahoria. eso es, le lleva la patata, la zanahoria, porque, verás, no, esto quiero que hagáis el ejercicio, porque en el ordenador no se ve como en el plato de comida Claro. delante, o sea, me gusta que lo hagáis así porque veo que estáis activos. Evidentemente no vais a acertar porque es que no tenéis el plato delante, ¿vale? Pero ya es un avance grande. El huevo, como hemos visto, no tiene ni hidrato de carbono ninguno. Y la ensaimada, a ver, ¿cuánto le echaríais a la ensaimada? 2. Por lo menos 2 raciones. 2 raciones. ¿Por qué 2? Porque no es muy grande, ¿no? Y no sé. Bueno, 3. Bueno, Ok. lo has hecho muy bien, lleva 3 raciones. Depende de lo que ¿vale? Hola. Esto es un chuletón que está muy bueno, pero no tiene hidratos de carbono, salvo que lo comáis con patatas. Y aquí está un pescado que parece lubina. Pero está sobre una cama de patatas. Exactamente. Las patatas asadas, ¿cuánto más o menos de hidrato de carbono llevan? A ver. Pues La 50 patata gramos una asada es ración. 50, no ¿no? se frita. Sí. La patata asada o cocida son a un 50, pues yo creo que ahí 50. habrá 3 raciones o 4. Yo creo que hay 3.000. No, es así, 50 gramos es una ración, ¿vale? Exactamente. Lo habéis dicho De muy bien. patata. Pues, lleva 200 gramos, pues 4 raciones. 4. Lo habéis hecho muy bien. Y la cerveza, a ver, ahí que en Jaén soy muy Flores. cervecero. 1,5 por ahí. La 1,5. 1,5. Muy bien, efectivamente. Una lata de cerveza equivale aproximadamente a 40 gramos de pan. Entonces yo le digo a la gente, vamos a ver, si estás gordito, estás con un peso que no quieres engordar, tío, pues no te tomes el pan si es que te apetece tomarte la cerveza, la puedes sustituir por cerveza, ¿vale? O sea, son alimentos equivalentes. 40 gramos de pan equivalen a una jarra de cerveza o a una lata de cerveza. ¿Y el vino lleva azúcar? Poquillo. Pero poco. Muy poco. El vino prácticamente se desestima la cantidad de azúcar que lleva. Por ¿Vale? eso está tan bueno. Vale. Eso es para el que le guste. Muy bien. Así me gusta, que participéis. La utilidad del contaje de raciones es, bueno, hay mucha gente, muchos niños que aprenden desde pequeñitos a tener raciones fijas de alimento y decir, pues mira, no, yo es que al mediodía me tomo 4 raciones, por la noche una ración, por la mañana 2 raciones y en la merienda otras 2 raciones. Y también lo hacen mucho las personas mayores. Las personas mayores se les propone siempre que tengan una dieta fija, ¿vale? Entonces, de ahí viene la utilidad del contaje por raciones. Cuando la gente tiene pues una ingesta fija y no comen por comida, sino que comen por raciones de hidratos de carbono. Entonces siempre tienen como una comida que más o menos se repite todas las semanas la misma y en la misma cantidad. Eso es así. Y luego, la utilidad que tiene sobre todo, como digo, son en los pacientes que tienen dosis flexibles de insulina y porque te van a permitir calcular el bolo exacto de insulina rápida que te tienes que poner. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí llegamos ya a la terapia bolo basal.
Adaptamos la insulina rápida a las raciones de hidratos de carbono. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Vale. Y ahora pasamos a la otra parte. ¿Cómo calculamos el bolo de insulina? ¿Vale? Los que utilizáis bombas ya estáis muy puestos en esto. ¿De acuerdo? Entonces aquí entramos en otro concepto, que esto los que utilizáis bomba lo tenéis muy, muy claro, porque es lo primero que tenéis que aprender, es el ratio. ¿Y qué es ratio? El ratio es la cantidad de insulina rápida necesaria para una ración de hidratos de carbono. Esto os va a permitir calcular la dosis de insulina para cada ingesta. ¿Cómo lo calculáis? Pues multiplicando el ratio por el número de raciones de hidratos de carbono. Salomé, y el ratio también es personal e intransferible, ¿vale? Esto es personal e intransferible. ¿Y por qué? Pues porque si tú sabes la cantidad de hidratos de carbono que ingieres en una comida, las raciones de hidratos de carbono, y conoces tu ratio de insulina, que es individual para cada paciente, así vas a poder calcular la dosis de insulina que necesitas en ese momento para esa comida. ¿Vale? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? A ver, los que utilizáis bomba de insulina, por ejemplo, decirme qué ratio tenéis puesta entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Pues el que quiera hablar puede darle al micrófono, puede reactivarlo. Es que lo he ido desactivando para que no se oyera. A ver. Yo, por ejemplo, de configuración de insulina, el patrón, vale, de bolo, pues por ejemplo tengo entre las 12 y la 1, 1,3, y luego Vale. a partir de la 1 a las 4:30, que es cuando como, una unidad. Es decir, tú para cada ración de hidrato de carbono utilizas una unidad de insulina, ¿no, Sí. José Guillermo? Eso es a partir de la 1 de la tarde. Anteriormente utiliza 1,3, si es que te tienes que poner un bolo extra de insulina, ¿no? Sí, entre las 12 y la 1, que a lo mejor ahí hace algunas veces alguna meriendilla antes de comer y demás, Un suplemento o algo. pues todavía sigo teniendo bastante resistencia, como me ocurre por la mañana. Por la mañana, por es que ejemplo. resistencia, José. Resistencia es 4 unidades por Bueno, ración. ya, lo que quiero decir es que tengo una ratio mayor por Que la sí, mañana. que tiene una ratio mayor. A ver, Salomé, ¿tú qué ratio tienes? Salomé, ya no te... Me acabo de conectar porque se me ha ido internet y no estoy perdida, no sé dónde estáis. No, estamos hablando de la ratio. ¿Tú qué ratio tienes definida entre las 12 de la mañana y la 1 de la tarde? No tengo aquí los controles delante, Piedad. No, es la ratio de configuración de En tu la bomba. bomba. En la bomba, en configuración En la de bomba, bomba. en patrón bolu. En el bolo, ¿cuántas unidades pones de insulina? A ver. A ver, espera. ¿Cómo tienes configurado el bolo? En configuración insulina configuraba bolu Wizard. Espérate. A ver. Edad, Lorenzo pequeño tiene 0,250 entre la 11 y la ¿Dónde es 4. José Guillermo? ¿Dónde es? Claro, Lorenzo pequeño tiene 0,2 porque es que es muy pequeño y tiene mucha sensibilidad a la insulina. Salomé es en configuración insulina, es decir, desde el principio te sale abajo bolu y basal, pues le da basal, configuración insulina, no sé si voy muy rápido. Es que yo no tengo ese menú igual que tú me estás diciendo. Claro, Espérate, porque tú tienes la 670. 70. Sí, pero tengo que poner en el basal bolus. Sí, en la misma configuración de la insulina te pone lo del patrón basal. Estoy en el menú de ajustes de infusión ahí. Puede ser ahí, seguramente. Y entonces te venga el de bolu y el de patrón basal. El patrón basal no es el que queremos, sino es el de bolu. El bolo. ¿Cuánto te pones tú? Y pone ya ratio raciones. Sí, ratio HC, ¿no? Eso, la ratio, efectivamente. Yo ahí tengo, depende de la hora, ¿no? Por ejemplo, desde las 12 de la noche hasta las 6, 1. Al mediodía, dice en la comida, Salomé. En la hora de la comida. Sí. Desde las 13:30 hasta las 16, 6. Me pone. 6, eso es mucho, ¿no? 6 unidades por ración, ¿ese es tu ratio? No, es que la 670 va al revés. Va en gramos por... A ver. Ah, vale. Gramos por unidad. Esta no cuenta de la misma manera. Yo no le meto ratio, no le meto raciones, le meto gramos de hidrato de carbono a mi bomba. Gramos, entonces claro, va una unidad por cuántos gramos. 0,6.
0,6. 0,6, efectivamente. Eso es. Entonces tu ratio es diferente a la de José Guillermo y diferente, por supuesto, a la de Lorenzo, pero es también diferente a la ratio de los que no utilizan bomba, ¿vale? Por Sí, eso sí. cada uno tiene que utilizar y calcular su propia ratio. Os voy a decir cómo, ¿vale? ¿Cómo calculamos la ratio? Podemos hacerlo de una manera aproximada, que es la regla del 500. Olvidaros de esto, ¿vale? Esto lo hacemos cuando empezamos a tratar a un paciente que debuta con una diabetes. Esto lo hacemos nosotros en el debut de la diabetes, pero no ya en los diabéticos que tenemos en consulta, que ya los conocemos y que ya sabemos más o menos la cantidad de insulina que utilizan. De forma exacta, pues basándonos en su experiencia. Si en el desayuno necesitamos 4 unidades de insulina rápida para 6 raciones, por ejemplo, porque se come un vaso de leche con una fruta y con una magdalena, por ejemplo, que son 6 raciones, quiere decir que la ratio de esa persona es 4 unidades de insulina por cada 6 raciones, 0,6 unidades de insulina por ración para el desayuno, ¿vale? Ahora bien, la ratio puede variar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, y es conveniente calcularla para cada comida. ¿Cómo la calculamos? Así, de esta manera. No hay otra forma de calcularla más que viendo cuál es el nivel de glucosa en sangre antes y 2 horas después de cada comida. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de saber cómo afecta la ingesta a los niveles de glucosa después de cada comida y según la dosis de insulina que esa persona se ha inyectado. Entonces, tomando como... Estos son pacientes reales, ¿eh? Estas fotos las he sacado de pacientes reales, ¿vale? El primero es un diabético tipo 1, este es un diabético tipo 1 y este es un diabético tipo 2 al que he insulinizado recientemente. Y mirad cómo ha bajado la glucosa desde que empezó con la insulina, que empezó este día, esa letra es mía, a los días siguientes con una sola dosis de insulina lenta. ¿Vale? Pero nos vamos a fijar en el primero porque es el diabético tipo 1. Y vamos a calcular la ratio del desayuno, ¿vale? Este paciente tiene 114 antes de desayunar y 137 después del desayuno. Hace un perfil buenísimo. Y me dice que se toma un vaso de leche, una naranja y 40 gramos de pan con aceite. Eso lo hace él todos los días así. Calculas que se está tomando aproximadamente 5 raciones, ¿no? Por lo tanto, si se pone 6 unidades de insulina rápida, que es lo que se está inyectando, a ver, ¿quién me dice la ratio de este paciente? ¿Cómo lo calcularía? No quiero que hable José Guillermo. A ver, Katy, tú misma. O Judith. Poco. O Carmen, venga. No llega a 1,2. No llega a 1,2, Piedad. Claro, 1,2 para el desayuno. Luego, necesita 1,2 unidades de insulina para cada ración en el desayuno, ¿vale? ¿Es lo mismo para la comida y para la cena? Pues vamos a verlo con el mismo ejemplo. Esto os estoy diciendo que es real, es como si fuera vuestro control, ¿vale? Además, casi os puedo decir el nombre del paciente, pero no lo voy a decir. Fijaros que el hombre aquí, al mediodía, tiene 95 antes de la comida y 130 después de la comida. Este es un paciente diabético tipo 1 de muchos años de evolución. El hombre, creo recordar que tenía 57, 58 años y bueno, y no sabía ni cómo hacerse los controles. Cuando yo le expliqué que se los podía hacer en escalera, pues alucinaba, porque él solamente se hacía controles antes de las comidas para ponerse la insulina según tenía el azúcar antes de las comidas. Con lo cual, el control metabólico mejoró muchísimo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, este hombre tenía 95 antes de comer y 130 después de la comida. Ha hecho un perfil maravilloso, ¿no? Aquí ha hecho un perfil magnífico. Dice que se ha comido un plato de cocido mediano, como unos 100 gramos de garbanzo, más 40 gramos de pan, más una naranja grande, más una lata de cerveza. ¿Vale? Aproximadamente 8 raciones, lo que se calculó de hidratos de carbono. No, a mí ninguno.
Y él se había puesto 16 unidades de insulina rápida. A ver, ¿quién me calcula la ratio? Está muy sencilla. 2, Claro. 2. 16 entre 8. Necesita 2 unidades por cada ración de hidratos de carbono en el almuerzo. Ya lo sé yo, ya lo sabe él. Ya lo sabe él. Ya a partir de aquí todo rueda fácilmente, ¿vale? Porque él ya sabe que cada vez que va a comer tiene que mirar los hidratos de carbono que lleva y ponerse 2 unidades por ración. Y en la cena, fijaros que en la cena tiene 120 antes de cenar y 99 después de cenar. ¿Vale? Aquí el perfil a mí no me gusta. Porque es un hombre con 58 años, muchos años de evolución de la diabetes, hipoglucemia silente, en fin, riesgo de hipoglucemia. Pero bueno, decirme aquí más o menos cuántas raciones de hidratos de carbono se ha comido. Se ha comido un plato de ensalada fresca, una tortilla francesa y un yogur Vitalínea 00. Solo más una. ¿Una? ¿Quién lo ha dicho? Salomé. Salomé, muy bien. Una ración de hidrato de carbono. Y el tío se ha puesto 4 unidades de insulina rápida. Se ha puesto 4 unidades por cada ración de insulina rápida. A mí me parece excesivo. ¿Qué le dije? Tío, aplícate la ratio de almuerzo como mucho y ponte como mucho 2 unidades por ración. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de tener una hipoglucemia pues a las 12 de la noche a la 1 de la mañana. ¿Vale? Con esto lo que quiero es que cojáis vuestros controles y penséis, pues vamos a ver cómo me salen a mí los perfiles, cuántas unidades de insulina me he puesto. Por eso insistimos tanto cuando venía a la consulta, pero ¿qué comiste aquel día? O que señaléis en un diario, en aquellos perfiles que os salen muy mal, qué es lo que habéis hecho ese día. Simplemente para enseñaros a que no todas las comidas son iguales y que aunque tengáis el azúcar en 99, os tenéis que poner la insulina suficiente para una ingesta de hidratos de carbono importante. ¿Vale? Entonces, que no me vale que digáis, es que yo me he puesto 4 unidades porque tenía 90 de azúcar y me pongo 10 unidades porque tengo 280. No, lo hagáis por un motivo, ¿vale? Pero ¿cómo se calcula la ratio? La ratio, pues de esta manera, viendo tus controles. A ver, ¿quién ha hablado? ¿Quién ha dicho eso? Mano Alejandro. Mano Alejandro, que tiene la mano levantada, le iba a dar paso en cuanto ya acabara. Vale, no. Manuel Alejandro, a ver tus controles. El de esta mañana, ¿tienes hecho un perfil? Por ejemplo, dime un control que tengas de un día próximo, de un día cercano. Por ejemplo, esta mañana me fui a hacer deporte, tenía 110 cuando me levanté, me pinché para desayunar un vaso de leche y una magdalena. ¿Sí? Y después, pues, la tuve en 80. ¿Cuánto te pusiste de insulina? Perdona, Manuel. Espera. Me pongo 2,9 me puse esta mañana para 4 raciones. Sí, más o menos. Una de la leche y la magdalena, que sería grandecilla, a lo mejor 3 raciones. Mucho me parece a mí para la magdalena. Pero bueno, ¿y qué pasaba? ¿Después cuánto tuviste? Y le quité una porque me iba a hacer deporte. Sí, ¿y qué pasó? Pues que he estado como que toda la mañana pues no he remontado muy bien. No. Me he quedado entre 70, 80 siempre y no me ha subido. Pero el perfil, ¿cómo lo ha hecho? Después, justo del desayuno, no lo sabes porque te has ido a hacer deporte, ¿verdad? Claro. Claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer la próxima vez que te vayas a ir a hacer deporte? Pues es que no lo sé. Bajarme la insulina, ¿no? Bajarte la ratio de la insulina. Tú te has puesto 2,9 unidades. No, porque tú tienes bomba. No, yo me pincho. ¿Tú te pinchas con cuál insulina? A ver. La pidra. Con la pidra. ¿Y te has puesto cuántas unidades en total? 9. Pero me tenía que haber puesto 10, pero me quité una por eso. Pero ya estás viendo que la ratio no te la puedes calcular tan alta. No te puedes calcular a 2,9 unidades por ración si te vas a hacer deporte.
te tienes que calcular a 2 unidades por ración como mucho. ¿Por qué? Porque ha hecho un perfil malo tendente a la baja. Sí. Pero ¿De queda una duda. Para poder tomar en consideración cuál es la ratio, lo primero que tenemos que tener es un control pre y postpandrial, ¿no? Exactamente. Que sea bueno, que sea bueno. Si ese Sí. control es bueno, ahí es donde calculo la ratio. Ahí está, que sea Aplicando esta fórmula que tú has dicho, dividir la unidad de insulina que te has puesto entre las raciones que te has comido. efectivamente. Uno Pero que con un sea control bueno, teniendo Claro. eso, que no, si tiene te que ser, por vale- ejemplo, un control bueno. No te vale un control malo. Ahora Vale, lo vale. veremos, ahora lo vamos a ver también. Pero no te Sí, vale sí, un sí. control que tú tengas 90 y te suba a 380. Claro, ahí no puedes sacar la Malo, ratio estás porque no equivocado. te está dando, claro, porque no te está dando resultados. Ahí te estás equivocando. Te está pasando como Manuel Alejandro. Manuel Claro. Alejandro se pone 2,9 unidades por ración siempre. No, no puede ser eso. Siempre no. Pero para poder calcular la ratio, lo primero que tiene que hacer es eso, tener un control basal. correcto, que efectivamente, que le valga después para que le sirva de ejemplo para calcular esa ratio. Pero de todas maneras hoy le sirve también Sí, le sí. sirve también de ejemplo, porque él tiene que saber que el día que se va a hacer deporte no se puede poner tantas unidades. Se ha quitado solamente una, pero tenía a lo mejor que haber calculado solamente a 2 unidades por ración. ¿Vale? Sí, sí. Para la próxima vez que vaya a hacer deporte, Manuel Alejandro tiene que pensar en esto. ¿Mm? Pero la ratio la tiene que calcular, como muy bien dice, si tú tienes un perfil bueno. Cuando tienes un perfil bueno y tienes muy claro las raciones de hidratos de carbono que te has tomado en ese momento. Perdón, Piedad, que es que era 2,2, que me he equivocado. Bueno, pues 2,2, pues es demasiado. Es demasiado, ¿te has dado cuenta de que es demasiado? Quiere decir que cuando vayas a hacer deporte no puedes ponerte 2,2. Te tienes que poner menos. 1,8, 1,7, no lo sé. Te tendrás que volver a hacer una basal y un perfil el próximo día que vayas a hacer ejercicio. Vale, muchas Para gracias. podértelo calcular bien, pero lo mismo pasa en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Vale? Manuel Alejandro, ten preparados tus controles para ahora el mediodía y la cena. A ver, que ahora te voy a preguntar otra vez. ¿Vale? Vale, voy a prepararlo. Por ejemplo, este lo he transcrito yo de una libreta que me trajo un paciente, un papelillo suelto. Tan churretoso y tan feo que lo pasé a limpio, con mi letra. Pero bueno, es tal cual, ¿vale? 180 de basal, 274 después del desayuno. ¿Este perfil cómo es? Malísimo, ¿no? Sí, Se no puso tiene 4 unidades de insulina y se comió 4 piezas de churro con chocolate, 100 gramos. Dice que se tomó una taza pequeña. ¿Cuántas raciones creéis que se comió el hombre? Esto es un hombre y además obeso. Pero estamos hablando de que tiene bien calculada la ratio. ¿O? No la tiene calculada. No. Este no. Este además es un diabético tipo 2 que pasó a bolo basal. Es simplemente para que veáis ejemplos. A ver, 4 piezas fácilmente son 3 raciones y media o así. ¿Con chocolate? Bueno, sin contar con el chocolate. Ahora, si contamos el chocolate, ya le meto 2 raciones, Dos. 2 raciones y media más, Dos. dependiendo de la cantidad de chocolate. Claro, 100 gramos. Yo le calculé 7 raciones. ¿Vale? Sí, 6, 7. Sí. Porque 7 raciones. Y el hombre se puso sus 4 unidades de insulina porque las tiene pautadas así. 4 en el desayuno, 6 en la comida y 4 en la cena. ¿Vale? Y ahora resulta que el hombre se come ese día 7 raciones de hidratos de carbono. Y se pone sus 4 unidades de insulina. Y otro día, fijaros abajo donde estoy señalando, amanece con 147 y le sube a 162. Es lo que hablábamos antes, este es el perfil bueno que tiene que coger, ¿vale? La ratio, bueno, en el primer caso se ha puesto 0,57 unidades por ración, que le han venido evidentemente fatal. En el segundo caso, en el desayuno, tiene 147 de basal y pasa a 162 después del desayuno, con sus 4 unidades de insulina, comiéndose lo que le decimos que se coma, su vasito de leche con su tostada de pan con aceite de oliva. Se come 3 raciones. Y ese día también se pone 4 unidades. Su ratio en este caso es 1,33 unidades por ración. ¿Qué creéis que debería de haber hecho en el primer caso? Cuando se tomó el chocolate con churros, ¿qué creéis que tenía que haber hecho? Aumentarse la dosis de insulina.
aumentarse la dosis, pero teniendo en cuenta qué ratio. Claro, la 1,33. Claro. Había Si aplicado la 1,33 por 7. ¿Cuántas unidades se hubiera tenido que poner? A ver. Va. 9,31. Bueno, 9 unidades de insulina rápida, o también qué es lo que tenía que haber hecho porque el hombre está un poquito gordito. No, desayunar. Tanto. Comer Haber menos. hecho un poquito más Comer de menos. deporte. ¿Vale? Os queda, Manuel Alejandro, ¿te das cuenta de la diferencia de un control y de otro, y de una ratio y de otra? Sí, sí. Os dais cuenta, ¿no? Este hombre necesita 1,33 unidades por ración. Así que si se va a comer un chocolate con churros, no se puede poner las 4 unidades que se pone siempre. Se tiene que poner más cantidad de insulina. Si fuera un niño diabético tipo 1 y no un tío ya de 64, 65 años, sino un chico joven diabético tipo 1 que empieza a educarse en la insulinoterapia, pues habría que decirle, no, usted tiene que calcularse a 1,33 unidades por ración en el desayuno. Desayune usted lo que desayune. ¿Vale? Bueno. Ahora veis este ejemplo. Este es de una paciente que no es mía. Es una paciente del LibreView. Esta paciente tiene por costumbre tomar siempre la misma cantidad de raciones en todas las comidas. Es una diabética tipo 1 de muchos años de evolución, que se conoce muy bien su diabetes, siempre ha estado muy bien controlada, porque ha sido siempre muy disciplinada. Y siempre se pone la misma cantidad de insulina. 5 unidades en el desayuno, 5 unidades en el almuerzo, 5 unidades en la cena y 28 unidades de insulina lenta. Mirad cómo tiene los controles. ¿Veis? Hay una mano levantada. No sé si ¿De María quién? Isabel. María Isabel parece que tiene una pregunta. A ver, María Isabel, cuenta. María Ahora, Isabel. que es que no podía abrir el micro. Ah, Vamos a ver, yo llevo es mi hija, lo que pasa es que está ahora mismo haciendo un trabajo con un compañero y entonces estoy yo, lleva 1 año y 3 meses, llevará o 4 meses de diabética tipo 1. Entonces, yo cada día entiendo menos esto, lo siento de verdad. Yo cuando la tengo ya estabilizada, porque ella hace contaje de raciones, ella no tiene la bomba, ¿vale? Entonces, concretamente, hoy estoy un poquillo atacada porque, vamos, o yo lo hago muy mal. Anoche se equivocó y se puso, en vez de ponerse 4 raciones, 4 unidades de insulina que se tenía que haber puesto, se puso 2. ¿Qué pasa? Que a las 2 horas, evidentemente, estaba en 287. pero ¿y por qué se puso 2 unidades en vez de 4? Porque se equivocó, porque no me oyó. Al hacer la multiplicación, la cuenta, pues se equivocó. Yo le dije, multiplica tantas raciones por 1,2 y ella entendió 2. ¿Vale? Entonces, a las 12:20, que fue cuando se hizo la prueba, pues tenía 287. Yo en ese momento, pues le dije que había que corregir y demás. En ese momento yo no sé, que es mi pregunta, ¿cuánto tengo yo que corregir? Vamos a ver, Ahora sí te lo sé. voy a explicar. Vale, pues ya Ahora está. vamos a Porque explicar. lleva ¿vale? todo el día mal. Es que lleva todo el día mal. Claro, lleva todo el día fatal, pero no pasa Fatal. nada. Eso se corrige, no te preocupes. Vale, Ahora gracias. te explico cómo hay que corregir. Gracias. Esto es el ejemplo de una paciente que os lo quería enseñar porque es una paciente que lleva raciones fijas, que no es muy cuadriculada y lleva raciones fijas y dosis fijas de insulina, ¿vale? Luego volveremos a ella. Y este es el ejemplo de un paciente que es un poco, pues eso, que todavía no sabe calcular su dosis de insulina para cada comida, ¿vale? Todavía no conoce o no sabe calcular el bolo de insulina, porque este otro paciente, este sí lo conozco, es de los que se ponen la insulina según tienen el azúcar, ¿vale? Y claro, no piensan en raciones de hidratos de carbono ni en ratio, con lo cual nunca se ponen la dosis adecuada, ¿vale? Siempre peca por ponerse menos insulina de la que realmente se necesita. Y luego corrigen en exceso y aparece la hipoglucemia, ¿veis? Aquí aparece ya una bajada de azúcar de 66 porque él se ha puesto insulina extra ahí. Vamos a ver en este paciente. Este paciente
tiene 126 en el almuerzo, ¿dónde estamos? Sí, en el almuerzo. Y después del almuerzo le sube a 278, poco más o menos lo que le pasó a tu hija ayer, Isabel. Sí, sí. Él se pone 4 unidades de insulina rápida porque lo calcula según él tiene todavía metido intrínsecamente en su educación diabetológica y no hay forma de hacerle cambiar ni siquiera con el flash, de decirle que esto es flexible y que esto es que lo puede modificar según lo que vaya a comer. Me dice que se comió, como fue domingo, un plato de paella con colmo, más un trozo de pan, más un yogur. Nunca come fruta, siempre toma yogures y cosas de estas, que me parece muy bien. ¿Cuántas raciones creéis que se comió este hombre? Venga, a ver, Katy, tú lo calculaste muy bien antes con la paella. Pues Venga, si a ver. antes te dije que eran 4 raciones y era un platico normal, colmado le he hecho 6. Vale, El trozo de pan, pues depende, que puede ser un trozo de pan de 2 raciones o de 4. Está De diciendo tres. 60 gramos. 60 Ah, gramos. es que no lo veo. Son, no lo veo. son Entonces 60 gramos, son 3 raciones. 3 raciones. 3 raciones y 6, 9. más o menos. Y medio del yogur. 9 raciones y claro. media porque le cuento el yogur. Y se Vale. pone 4 unidades de insulina rápida. Su ratio, él ha calculado una ratio, bueno, no la ha calculado, la calculo yo porque él no sabe calcularla, de 0,42 unidades por ración. ¿Vale? Se ha quedado corto porque se hubiera tenido que poner pues Esta noche que fue una 4 tortilla, y ¿no? media, casi 5. Claro, pero vamos a ver, aquí voy de nuevo a esto, a lo que habéis dicho antes, que lo habéis dicho muy bien. No te vale este perfil para calcular tu ratio, ¿vale? Este perfil no te vale porque aquí te has puesto 0,42 unidades por ración y te ha ido de muy mala manera, te ha ido fatal. Luego, este perfil no te vale, como bien habéis dicho antes, ¿de acuerdo? ¿Por qué te pones 4 unidades si te vas a hinchar de paella y de pan? Si te llevamos explicando que cuando vayas a comer paella no te puedes poner las mismas unidades que si vas a comer pollo al horno con una ensalada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos volvéis locos? Entonces, aquí vamos a lo que hablaba antes, María Isabel, al factor de sensibilidad. Solo sirve para conocer cuánto de sensible eres a la acción de la insulina, cuánto consigue bajarte a ti, a mí, a cada uno de nosotros, los niveles de azúcar, una unidad de insulina rápida. ¿Vale? No es jugar a los dados y también esto es personal e intransferible, depende de cada persona. El cálculo sí que tiene una fórmula matemática, que esto ya seguro que todos lo habéis aprendido, que es 1800 dividido por la dosis total de insulina al día. ¿Vale? Por ejemplo, la mujer antes que os comentaba que es súper cuadriculada, que lleva siempre la misma dosis de insulina porque siempre come las mismas raciones. Pues esta mujer utiliza 51 unidades al día, que dividiendo 1800 por 51 da 35. ¿Qué significa? Pues significa que en ella una unidad de insulina le baja a 35 miligramos la glucemia. ¿Vale? En ella. Quiero que cada uno de vosotros os calculéis vuestro factor de sensibilidad. Venga, a ver. Coged la calculadora y a calcularlo. Y a abrir los micrófonos que os escuche bien. Piedad, ¿Qué, yo tengo un truco para el arroz, qué truco tiene? A que ver. lo lavo antes, porque como no lo lave, madre de Dios, cómo se le sube. Vale, vale, muy bien, pues ya está. Pues no le sube tanto, cuando se lo lavo y le quito el almidón, almidón. no le sube tanto. Claro, le estás quitando parte de En la, mi caso, a mi del hijo y a mi azúcar. marido. Le estás quitando parte del azúcar, pero bueno, a ver, dime el factor de sensibilidad de Lorenzo. De Lorenzo padre. Haciéndolo está. Ah, ¿lo está haciendo él? A ver que lo oiga, Lorenzo, que no te he oído. Espérate. Espérate, espérate. Los dos van a trabajar hoy. Los demás igual, venga. Cada unidad a 20. 20, muy bien, Lorenzo. Entonces a ti una unidad te baja 20 miligramos el azúcar. Vale. Sí. José Guillermo, tú que lo tienes calculado, ¿a ti cuánto es? Yo normalmente a mí me baja 50 o así. 50, muy bien. Me imagino que Manuel Alejandro también tendrá un factor de sensibilidad alto, ¿no? Manuel Alejandro, ¿estás por ahí? Estamos calculándolo. Vale.
¿Y Pablo? ¿Qué factor de sensibilidad tiene Pablo? Pablo. A ver, Judith. Piedad, yo es que con esto estoy un poco perdida, porque mi hijo lleva nada más que 3 meses. Y ahora mismo estoy... No, pues Yo dímelo. esto no me he enterado muy bien. Cuéntame. Pero es que no me he enterado muy bien cómo hacer... No, Piedad. ¿cuántas unidades? Te lo digo yo. ¿Cuántas unidades de insulina utiliza tu hijo en todo el día? ¿De lenta cuántas? De lenta ahora mismo está en 10. 10. ¿Y de rápida cuántas se pone? De rápida, en el desayuno, 1,6. 1,6 por ración. Sí, por ración. No, pues dime cuántas se pone habitualmente. De manera Pues general. normalmente el desayuno son 3 raciones. Y ahora mismo están 5. 5 unidades por la 5 mañana. unidades. ¿Y al mediodía cuántas? Pues depende, Piedad. ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Eh? ¿Entre cuánto y cuánto, más o menos? Pues a lo mejor pues son entre 2, 2,5. ¿Hoy cuántas le has puesto? Y se ha comido 2 raciones de patata y media de yogur, 2,5. 2 unidades y media. ¿Y por la noche cuántas le pones? Por la noche, máximo 2. 2 unidades. O sea, en total se está poniendo 20 unidades de insulina, ¿no? Más o menos al día. Pues ya está, 1800 dividido entre 20, 90. Es decir, a tu hijo una unidad de insulina le baja 90 miligramos la glucosa. ¿Por qué? Porque es muy sensible a la acción de la insulina. ¿Vale? Es que, Piedad, eso tiene que ver porque, claro, él con 3 meses ahora mismo está en la luna de miel. Claro, está en la luna de miel, efectivamente. Está en la luna de miel, por eso es muy sensible a la acción de la insulina. No es luna de miel, no está en Y luna de miel. Piedad, una cosa que yo te quería preguntar, ¿cuándo voy a saber yo que se le está acabando la luna de miel? Lo voy a saber perfectamente, ¿no? ¿Cómo? No te he oído bien. ¿Que cuándo voy a saber yo que se le está acabando la luna de miel? Pero él Lo no voy a está en saber luna de miel. perfectamente. Vamos a ver, él no está en luna de miel. ¿Cuánto pesa? Él pesa 59. No, pero no está en luna de miel. Está utilizando 20 unidades de insulina al día. Está ¿Él en no una está en la luna de remisión miel? parcial. Está en una fase de remisión parcial. ¿Qué va? Sí. Él está en una fase de remisión parcial. Está utilizando, pues, más o menos aproximadamente 0,4 unidades por kilo de peso. No está en fase de luna de miel, ¿eh? ¿No? Fase de luna de Ah, miel pues- utiliza en torno a 0,1 unidad por kilo de peso. Y eso Sí. es una remisión parcial, ¿vale? Vale. ¿Vale? No te preocupes que lo sabrás porque le irá subiendo el azúcar. Bueno, a ver. Edad, me sale 38. ¿A quién? A don Alejandro. ¿Cuánto te da, Manuel? ¿Me has dicho? 38, creo, sí. ¿Cuánto 38. pesa, Manuel? ¿Cuánto pesa? 52, 53. Vale, muy bien. A ver, Más o menos. Lorenzo, ¿cuánto tienes tú? Lorenzo pequeño, Lorenzo pequeño y grande. el grande. El grande te lo he dicho Ah, es verdad, 20. ¿Y el pequeño? 50. Claro. ¿Veis la diferencia entre un padre y un hijo? Luego, a ver, Judith, que no me has dicho nada. Y María Isabel, la mamá. Yo tengo 40. Voy. 40. María Isabel tiene 42. 42, muy bien. O sea, ya sabéis calcularlo, ¿no? Sí, calcularlo sí. Ya lo sabéis calcular. Bueno, pues esto os tiene que servir para la corrección de los bolos cuando tenéis el azúcar alta, ¿vale? O sea que si yo quiero, perdona Piedad, si yo quiero Sí. que, por ejemplo, lo máximo que hubiese tenido después de comer a las 2 horas fueran 180, como máximo, Sí, y se fue a 287, se me fue en 100 unidades. sí. Entonces tenía que haberle puesto, como son 42, el factor de sensibilidad, tenía que haberle puesto 2 y pico. Claro, muy bien Ahí. dicho, pero eso no lo puedes, ahora te voy a decir cómo hay que hacerlo de verdad, ¿vale? Pero es que yo le puse 2 y la cosa no ha bajado, Es que no, teniendo la lenta por la noche y todo. teniendo la lenta por la noche y todo, a lo mejor le tenías que haber puesto un poquito más, claro. Claro, por eso ¿Cómo te hace digo. los perfiles ella normalmente? ¿Lo hace bien? Pues que eso es, yo creo que es que ella ya está, ya su páncreas ya no le funciona nada, porque No, de claro. pronto
se me va de muy señor nuestro, porque hoy mismo, por ejemplo, al mediodía, yo al principio, ya claro, ha estado todo el día mal, con 240, con fatal. Y aunque intentamos corregir, cuando ha llegado al mediodía, yo le he puesto dos de corrección y 5,5, que era la comida, que ha tomado bacalao. Ha tomado bacalao a la plancha, 2 de pan y 1 de fruta. Y ahora mismo tiene que se le acaba, bueno, se le ha hecho las 2 horas y tenía 217. Entonces, que yo o lo cago más. ¿Cuánto tenía antes de comer? Antes de comer, espérate, que tengo aquí el sensor, ¿sabes? Te lo digo. Sí. Espérate. Es que ahora te voy a decir cómo lo tienes que corregir. Venga, pues sí, te lo agradecería porque... Seguimos para adelante. Imagínate este chico que le pasa lo mismo que a tu hija. Dice, Sí. tengo 263 de azúcar antes de comer. Sí, Y debería de tenerlo en 120. claro. La diferencia es 150. ¿Cuánto tenía tu hija antes de comer? Te lo digo ahora mismo, que es que estoy... Venga, venga, A ver. tranquila. Mira, antes de comer tenía 217. Y tenía que tener 120. Claro, pues ya ¿No? estaba de más. 217 menos 120 y lo he dividido entre 42. 107 es la diferencia. ¿Vale? Sí, claro. Ahora, este chico dice, a mí una unidad me baja 35 miligramos los niveles de glucosa. A tu hija una unidad le baja 40, ¿no? 40, lo he dividido entre 42. Ostras, Pedrín, tengo que modificar mi bolo de insulina. Luego, claro. Este chico lo que tiene que hacer es dividir la diferencia de azúcar que debería de tener, en el caso de tu hija 107, dividirlo por 40, que a ti que te ha dado. Espérate, te lo digo, que lo tengo apuntado. 2,5, que es lo que le has puesto. 2,5, que es lo que le he puesto. Claro, 2,5 más ¿cuánta insulina le has calculado por raciones? A 1,4, que tiene la ratio. A 1,4. ¿Y cuántas le has puesto en total? Le he puesto 7,5. 7,5. ¿Y Sí. no le ha bajado el nivel de glucosa? No. Pero ha hecho un buen perfil. Sí, ¿por qué? No, porque ¿de cuánto le ha subido? ¿De 217 a cuánto le ha pasado a las 2 horas? A 200, fíjate que como estoy con el móvil, 244. Claro, el perfil ha hecho un buen perfil porque no ha subido demasiado, pero tampoco ha bajado. Exactamente. Pero tampoco ha bajado. De todas maneras, te digo una cosa, María Isabel. Probablemente el factor de sensibilidad de tu hija no sea 40 y sea un poquito menos, ¿vale? Entonces, la próxima vez que pienses en corregir, en vez de calcularle a 40, calcúlale a un poquito menos, a 35. ¿Te puedo preguntar una cosa? Dime si. Cuando se calcula el factor de sensibilidad, sí. ¿calculamos la cantidad de las que le hemos puesto para corregir o solamente las que tiene por ración? Hay que calcularlo todo, ¿no? No. Olvidaros de los calculadores de bolos que os han podido dar en el hospital. Olvidaros que ellos tienen en cuenta la insulina lenta que tenía de antes, el remanente de la insulina rápida y todo eso. Porque, mirad, la insulina rápida que se ha puesto previamente, probablemente ya no la tengan en el organismo, ya que las insulinas rápidas son de acción muy rápida y desaparecen de la sangre prácticamente a las 3 horas y media de la inyección. ¿Vale? Con lo cual, no tengáis en cuenta la insulina que se han puesto previamente, salvo que haga menos de 2 horas desde la última inyección. Es decir, vale. Ahora va a comer al mediodía a las 3 de la tarde y merienda a las 5 de la tarde, ahí sí tienes que tener en cuenta la insulina que le has puesto al mediodía. Pero si va a merendar a las 7 de la tarde, no tengas en cuenta la insulina del mediodía, ¿vale? Porque ya no está haciendo ningún efecto. Ten en cuenta solamente su factor. Pero mi pregunta, Piedad, no era esa. Mi pregunta es, por ejemplo, para calcular la media de unidades que se pone de insulina, para hacer la suma y dividirla entre 1.800, entre eso, a ver si me explico. Entonces, hay días que a lo mejor se pone 9, otros días se pone 8, otros días se pone 11, otros días se pone, dependiendo de lo que come, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, a la comida, ¿no? Vamos a suponer un día se pone 8, otro día se pone 7 y tal. Yo lo que hago es aproximadamente lo que se puede poner. Claro, aproximadamente utilizarás la media. Sí, exactamente. ¿Pero la media de cuántos días? Pero tu hija, no, eso ya no te lo puedo decir. Eso no te lo puedo decir. Pero busca la media de los días que tu hija esté bien. No de los días que tu hija haga perfiles malos. Eso es lo que era mi pregunta, porque claro, si yo al hacer la media la hago con las de corrección, pues no sale igual. Claro, tienes que hacerlo. Cógete un día que tu hija tenga unos perfiles excelentes
Vale. Y para esos perfiles excelentes calculan la ratio Vale, correcto, de ya. hidratos de carbono. Y ya a partir de ahí puedes calcular su factor de sensibilidad. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Ahí sí, Muchas gracias. ahí sí que podrías dar en el clavo. Vale, muchísimas ¿Vale? gracias, Piedad. Nada. Bueno, a ver, más dudas. Oye, que habéis quedado callados todos. A ver, que ahora tenéis la oportunidad de preguntarle a Piedad. No os quedéis con las dudas. A ver, no de vergüenza. Piedad, ¿Qué? yo que por la mañana me tomo un vaso de leche y me sube muchísimo y después me baja muy rápido también. Ponte la insulina 20 minutos antes de tomarte el vaso de leche. Es que algunas veces sí lo hago, normalmente sí lo hago, pero Eso. ¿Qué insulina tienes? De la... rápido. La Novo Rapid. No, por la mañana es la otra. Ah, la Flash. La Flash. La FIAS. Eso, la FIA. La FIA. Y pese a eso te da el subidón con la leche. Sí, Pues póntela antes. Póntela como 15 minutos antes. ¿Vale? vale. Póntela como 15 minutos antes. ¿Vale? Es que Y- la FIAS es ultra rápida, pero claro, hay veces que no. Y asegúrate de que los normalmente puntos de inyección son los adecuados. A lo mejor me levanto con 170 y me pincho, es que meto un vaso de leche, nada más. Me pongo 6 unidades y que me suba hasta 350, después me baja para abajo, muy deprisa. Claro, porque pero pues lo que te estoy diciendo, lo que tienes que hacer es ponértela un poco antes. Intenta pinchártela un poco antes. Para que cuando vaya a ingerir el vaso de leche ya le esté haciendo efecto la insulina y no te dé ese subidón tan grande. Vale. ¿Has probado a tomarte la leche con la tostada en vez de la leche sola? No, Pues prueba a tomarte una tostada con aceite que ralentiza la absorción del hidrato de carbono. vale, O con una naranja. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, seguimos con el ejemplo. Este pollo que se ha comido su arroz con colmo, su pedazo de pan, su sandía, que en general podemos decir que ha calculado 7 raciones de hidratos de carbono. ¿Vale? Pues he calculado que yo necesito 1,33 unidades por ración, que es lo que tiene José Guillermo pautado en su antes de la 1 de la tarde. Y va a comer 7 raciones. Se tiene que inyectar 9 unidades como mínimo, pero tiene que corregir, María Isabel, esto es lo importante, tiene que corregir con 4 unidades, que es lo que ha calculado para corregir, por su factor de sensibilidad. Luego en total se tiene que poner 13 unidades. No tiene en cuenta la insulina que se ha puesto antes, ¿vale? No la tiene que tener en cuenta, porque la insulina se la puso esta mañana, ¿vale? Esto es lo importante. Y luego una cosa también importante es que a veces cuando veis que tenéis el azúcar muy alta, resulta que os ponéis la insulina con la corrección, el bolo con la corrección y no coméis lo suficiente. Y entonces os arrea una bajada después. ¿A quién de vosotros le ha pasado esto alguna vez? Sí, alguna vez ha pasado. Yo creo que a todos. Desde Sí, el más sí. bueno al que lo lleva a menos bueno. Otra cosa es que lo digamos, pero sí. Ha No, es pasado verdad, porque seguro. es fácil decir, hoy que tengo el azúcar muy alta no voy a comer, y me encantaría que Francis estuviera hoy en el seminario, ¿vale? Porque él tiene mucha experiencia en eso, ¿vale? No, lo digo porque Francis y Ernesto, porque llevan muchos años de diabéticos. Vamos a ver, cuando ellos debutaron con la diabetes, no había las insulinas que tenéis ahora, ¿vale? Las insulinas que utilizábamos eran unas insulinas extractivas que se sacaban del cerdo o de la vaca. Luego después se pasaron a las insulinas humanas, pero eran unas insulinas con una acción muy intermedia, es decir, que daban muchos picos y solamente se ponían a lo mejor 2 dosis al día de insulina, ¿vale? Porque si no les costaba pincharse varias veces al día con jeringa y era horrible. Entonces, es
el riesgo de hipoglucemia era muy alto, muy alto, muy alto. Ahora ya con los nuevos análogos de insulina, pues la verdad es que el riesgo de hipoglucemia se ha minimizado mucho. Esa insulina a lo mejor la he probado yo, Piedad. ¿Tú, Lorenzo? Sí. ¿O quién eres? Sí, Lorenzo. Lorenzo. Sí. ¿Tú has probado la Ultratar? Ya he dejado de compartir. No sé, yo que hace muchos años y no me acuerdo. Yo era con jeringa. Claro, tú eras con jeringa, Lorenzo. Me acuerdo perfectamente que os obligábamos, ya estoy viendo la pantalla, ¿vale? Me acuerdo perfectamente que os obligábamos a que aprendierais a pincharos con jeringa y que Sí. supierais cargar la insulina lenta junto con la rápida. ¿Tú te acuerdas de aquello, Lorenzo? Sí. Os decíamos, no, por favor, tienes que aprender, porque si en algún momento os falla el sistema, tenéis que saber utilizarlo. Y esto, cuéntale tú tu experiencia, cómo ha cambiado a lo largo de la vida. Pues siempre va mejor, porque de tener que llevarte siempre los botecillos con la jeringa a llevar ahora como si fuera un bolígrafo, pues ha cambiado a no hacerme ni pruebas. Antes no hacían Además ni tener que pruebas, hervir la aguja no había también. para hacerte ¿sabes? pruebas ni siquiera. Y ahora, pues, ya con el sensor, no tienes que pincharte ni en los dedos ni nada. Me he pinchado. Lorenzo, y antes de que tú debutaras con la insulina, Sí. los glucómetros que había solamente se utilizaban en el hospital, porque la Exactamente. gente no se los podía permitir. Y utilizábamos las tiras de orina, las tiras reactivas de orina para mirar los niveles de glucosa que había y de cetona. Sí. Era así como más o menos intentábamos ajustar la dosis de insulina. Adiós, Manuel Alejandro. Entonces, Y Lorenzo, ¿tú tenías que hervir también la aguja para pincharte? no, No. Lorenzo, no. No. Ahí me daban un paquete de 10, me parece que era. No. Lorenzo, no, yo tampoco he pillado las agujas de cristal, Celia. Eso es más antiguo. Vamos, yo ya soy una momia chinchorra, pero eso es mucho más antiguo. No, pero es verdad que alguno me lo ha contado, ¿sabes? De Sí. que Ernesto, hay que puede hervir ser. la jeringa a sus madres para Sí. ellos pintarse. Pero cuando Lorenzo debutó ya teníamos las jeringuillas desechables. Y además se les daban bolsas enteras de jeringas desechables, ¿no? En eso no había ninguna... Se escatimaba. Por parte de endocrino nunca había miseria en ese sentido. Siempre se les daban bolsas enteras de jeringas desechables, ¿vale? Lo que pasa es que la aguja se estropeaba mucho porque tenían que pinchar en el émbolo de en la goma del bote. Claro. En la goma del bote tenían que meter el aire, sacar la insulina, meter el aire en la otra insulina, sacar la insulina y pinchaban muchas veces en la goma con la misma jeringa. Eso ha cambiado mucho, por suerte. Y la verdad es que la flexibilidad del tratamiento de ahora, Lorenzo, no tiene nada que ver con el tratamiento de antes. ¿Vale? En todo. Antes, como usted ha dicho antes, el del hombre que siempre se pone, coma lo que coma la misma dosis de insulina. Efectivamente. Ahí está. Eso. Bueno, a ver, ¿alguna Bueno, cosa más? ¿Más preguntas? ¿No hay Oye, más preguntas? Estoy encantada de estar aquí con vosotros, ¿eh? Pues nosotros también estamos encantados de tenerte, Piedad, porque siempre has estado apoyándonos y nunca había una negativa por parte tuya en darnos cualquier charla en cualquier momento. Y he de agradecer que hoy domingo, que podías estar tomando tu sol allí en tu Granada, estás aquí con nosotros. Toda la asociación te lo agradecemos. Como también le agradezco a todos los participantes que hemos estado esta tarde, que habéis guardado el turno de preguntas, ha sido todo muy correcto y muy ordenado como a mí me gusta, y eso pues también de agradecer. Y también el tiempo que habéis estado aquí metidas, que también podéis haber estado haciendo cualquier cosa en las casas, en la calle, donde os dé la gana. Así que en general os agradezco muchísimo vuestra participación y sobre todo a Piedad como ponente, que bueno, que ya te daremos la vara otro día con otro tema, porque la verdad que es muy grata la forma de explicarte, de entender, un lenguaje muy accesible a todo el público y que, hombre, que eso hace también que la gente se entere muy bien, que muchas veces van a los médicos, se lo preguntan de una forma tan culta que al final se salen diciendo, bueno, pues ya está, seguimos para el próximo, para la próxima cita. Y es verdad que tú lo haces siempre todo
muy accesible a todos. Muchas gracias, Celia. Bueno.